Mi nombre es Augusto Rocha, yo soy el gerente de ventas responsable por la región de Colombia y trabajo en Embraer Aviación Ejecutiva, Embraer Executive Jets. Y nosotros tenemos acá hoy el Phenom 100 EV de Evolution, es una nueva versión del Phenom 100 Eco. Este avión que está acá es un prototipo porque el avión está en desarrollo, su certificación final esperada para marzo del 2017. Y nos creemos que este avión acá en su versión nueva es muy atractivo para el mercado de Colombia principalmente. Hay dos cambios principales en este avión cuando se compara con Phenom 100 Eco. El primero son los nuevos aviónicos. Este avión tiene el G3000, el Prodigy Touch. Es nuestra versión de G3000 que cuenta con pantallas más grandes de 14 polegadas, 14 inches, y los controles son touchscreen. Entonces los pilotos en el pedestal central tienen controles touchscreen. Y entonces es lo que tiene de más moderno en la suite de Garmin cuando hablamos de aviónicos hoy. Y una serie de funcionalidades opcionales que ahí son por la primera vez disponibles en la versión G3000. Y el otro gran cambio acá son los motores. Tenemos más empuje en esos nuevos motores. Son motores Pratt & Whitney con más empuje principalmente en altitud. Entonces hay un cambio de empuje para nivel del mar, por ejemplo, de 1.695 libras para 1.730. Esto parece pequeño y sí es pequeño. Lo que pasa es que en altitud el cambio es más grande. Entonces tenemos hasta 15% más empuje en la altitud. Y lo que eso hace para el avión, dos cosas. Tú tienes una velocidad de crucero más rápida, entonces en 41 mil pies, por ejemplo, la velocidad máxima del Phenom 100 Eco es como 330 nudos, este va a 360, entonces como 10% más rápida. Y en pistas de altitud, como Bogotá, por ejemplo, el empuje adicional te permite pesos de despegue más altos y ahí así tú permite que tú tengas más combustible en los tanques. Para te decir algunos números, un Phenom 100 Eco con 4 ocupantes, en un despegue acá de Bogotá a 25 grados, con opcionales típicos, va a tener un rango de 205 millas náuticas. Es muy pequeño, no sale de Colombia con 205 millas náuticas. Con los mismos 4 ocupantes, los mismos opcionales, 25 grados de Bogotá, tú tienes con el Phenom 100 EV 1118 millas náuticas. Son casi 6 veces más rango que la versión anterior. Esto quiere decir, por ejemplo, que tú puedes volar de Bogotá hasta San Juan, hasta Bridgetown, por ejemplo, desde Bogotá. Y en cuanto al Phenom 100 Eco, es un avión típicamente doméstico a partir de Bogotá. Entonces, por eso es un avión muy interesante para el mercado de Colombia, así como en México, y todos locales con aeropuertos altos y con temperaturas altas. Entonces, este es Phenom 100 Eco. Es la primera vez del avión en Colombia. Y es un placer estar acá, y un placer por estar acá con usted. Y si tengo cualquier duda, necesita cualquier información, contáctenos. Este avión está regresando ahora de los Estados Unidos. Estamos ahora en la campaña de desarrollo del avión. La certificación es esperada para marzo del próximo año. Entonces paramos un poco los testes para que el avión pudiese ir a NBA en Orlando, y ahora regresando para Brasil empiezan los testes más una vez. Y la idea es que el avión va a concluir la campaña de testes en vuelo para que así concluyamos la certificación en marzo. Las entregas empiezan inmediatamente después de la certificación, entonces en marzo empezamos a entregar el avión. Y tenemos muchos clientes hoy que operan en pistas que van a ser beneficiadas con el aumento de empuje, con el incremento de empuje. Entonces tenemos un cliente grande de México que ahí tiene una flota encomendada de 7 aviones, porque en Toluca el cambio de rango es muy similar al cambio de rango que tiene en Bogotá. Tenemos clientes que van a operar en el Oriente Medio, que tiene temperaturas muy altas, entonces es un avión que va a tener una performance mucho más interesante para ellos. Y es eso, y ahí vamos a empezar ahora. Este avión en particular es un avión que va a ser muy interesante para reemplazar turboprops. Esta es una fase de nuestra estrategia comercial, que es mostrar para los clientes el valor de Phenom 100 comparado con turboprop. Este avión no puede operar en pistas no preparadas, entonces si esa es la necesidad, el turboprop es la respuesta. Pero este avión
tiene un costo operativo por kilómetro volado, que es lo que importa, que es más bajo que el turboprop de tamaño similar. Pero tu vuelo es más alto, vuelas más rápido, la altitud de cabina es más confortable, el interior es más confortable, más amplio, más ancho, tú tienes más flexibilidad de configuraciones, puede tener hasta 6 pasajeros más los 2 tripulantes. Y es un avión que por tanto tiene es muy interesante para personas que vienen de turboprops del mismo tamaño. Entonces yo creo que el Phenom 100 EV empieza ahora una nueva fase en que nosotros no solamente vamos a atacar a los clientes de jets, pero clientes que por ejemplo acá en Colombia tienen turboprops, por cuenta de su buen rango de Bogotá. Entonces yo creo que esas son las estrategias para el futuro cerca del Phenom 100 EV en la región. Cordiales saludos a todos los lectores de AeroHermo, revista aeronáutica, y me gustaría invitarlos a conocer un poco más sobre nuestros productos de aviones de Embraer Executive Jets en nuestro website. Y es un placer estar acá, mucho gusto por la oportunidad, un abrazo, hasta la próxima.